Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Aprendo en Casa. Estoy muy feliz de llegar nuevamente a sus hogares. Esta es la clase de biología para 10º año. Mi nombre es Carolina Serrano Guillén y les acompañaré en esta aventura el día de hoy. ¿Están preparados y preparadas? Bueno, yo espero que ya se hayan lavado las manos. El lavado de manos es muy importante. Recuerden que combatimos el COVID y otras infecciones. Además, ustedes han aprendido durante este año, a partir de esta experiencia y todo esto que estamos viviendo, han aprendido a planificar su tiempo, ¿cierto? Porque están ahí disfrutando de esta clase. Tienen ese lugar especial, un lugar ventilado e iluminado, ¿cierto? Bueno, eso es muy bueno porque ya están preparados. Tienen ahí lápiz y cuaderno para anotar y revisar la tarea que dejamos la última vez. Yo espero que la tengan ahí para que la podamos revisar juntos. Si tienen algún dispositivo por ahí cerca, bueno, es importante que lo puedan tal vez apagar, poner en vibrador o en silencio para que no les ocasione alguna distracción. Esta manera de aprender es maravillosa, como les he venido diciendo estas semanas, ya que además de poder continuar su proceso educativo desde sus hogares, también les permite compartir con sus familias. Así que si están por ahí y les quieren acompañar, pues sería maravilloso que compartan este momento juntos. Y bueno, ¿qué estábamos estudiando? ¿Recuerdan qué estábamos estudiando? ¿A qué les recuerda este fondo que tengo el día de hoy? Bueno, estamos estudiando la genética y este es el último programa de genética, así que vamos a ir cerrando. ¿Recuerdan algo de lo que estudiamos la última vez? ¿Será que se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, tenían dos tareas, dos ejercicios para hacer unos cruces, así que vayan por su cuaderno porque inmediatamente vamos a revisar esa tarea que ustedes tenían. El primer ejercicio que teníamos que resolver era el ejercicio del fenotipo y genotipo para el cruce entre moscas de alas rizadas y moscas de alas normales heterocigotas. ¿Cómo definíamos cuál era el dominante y cuál era el recesivo? Bueno, dice ahí la palabra clave que hay alas normales heterocigotas. Y si recordamos, la condición heterocigota presentaba un gen dominante y un recesivo, pero el fenotipo siempre iba a ser el del dominante. Así que al decirnos que tenemos alas heterocigotas, quiere decir que las alas normales son las dominantes. Vamos a revisar cómo se hacía este ejercicio. En el caso de los alelos, para las alas rizadas, sabemos que es el recesivo, vamos a tener un par de alelos de letra minúscula por ser el recesivo. Y en el caso de las alas normales, vamos a tener una letra mayúscula y una minúscula por ser heterocigoto. Colocábamos en la tabla de Punnett que ya ustedes saben realizar. Realizaban el cruce y quedaba de esta forma. Dos celdas de la tabla de Punnett con un par de letras, una mayúscula y una minúscula. Y dos celdas con dos letras minúsculas. ¿Cómo podíamos interpretar eso? Bueno, en el caso de la interpretación de este ejercicio, vamos a determinar primero el genotipo. Las dos casillas que tienen letra mayúscula y minúscula van a corresponder a un 50%. Recuerden que cada celda equivale a un 25%. Al ser dos, tenemos un 50% de tipo heterocigoto. El otro 50% corresponde a las dos celdas que tienen dos letras minúsculas. Al ser iguales, dos minúsculas van a ser homocigota, recesivo nuevamente por ser minúscula.
¿Cómo quedaba el fenotipo? O sea, ¿cómo sabíamos cuál es el porcentaje de moscas con alas rizadas y con alas normales? Bueno, en el caso de las primeras dos casillas, tienen una letra A mayúscula, por lo tanto eso me define que hay un 50% de moscas alas normales. Y el otro 50% va a corresponder a las moscas de alas rizadas. Así podíamos determinar el genotipo y el fenotipo, de este ejercicio. Teníamos otro ejercicio que realizar. Recuerdan que teníamos las plantas Don Diego de noche, donde las plantas rojas y las plantas blancas se podían combinar, pero que al combinarse íbamos a obtener flores color rosado. ¿Cómo hacíamos esto? Bueno, yo les pedí en la tarea que hicieran la combinación de estas dos plantas de Don Diego de noche rosadas. Recuerden que el rosado lo íbamos a determinar con una letra R y una B. R de rojo y B de blanco. Vamos a hacer el ejercicio. Tenemos entonces dos plantas Don Diego de noche rosadas, RB y RB. Las colocamos en la tabla de Punnett, como ustedes ya lo saben hacer, y realizábamos el cruce. Revisen que les haya quedado este resultado. Una casilla con dos R's mayúsculas, dos casillas con una R y una B, y una casilla con BB. ¿Cómo interpreto yo esos resultados? Veamos. Vamos a tener en el primer cuadrito que quedó RR un 25% de plantas con flores rojas por haber quedado dos R's. Nos quedaron dos celdas de flores rosadas porque quedaron RB. Y finalmente un cuadrito que corresponde a un 25% de flores blancas. Así podíamos resolver entonces estos ejercicios. Vean qué sencillo. Ustedes podían perfectamente realizar estos ejercicios en sus casas. Espero que les haya ido bien con eso y que lo hayan podido realizar. Para aprender tenemos que tener claro qué queremos aprender, cuál es nuestro objetivo, qué queremos aprender. Así que vamos a definir el reto del día de hoy. ¿Saben ustedes qué es la hemofilia y el daltonismo? Bueno, eso lo vamos a conocer el día de hoy. ¿Existe alguna relación entre las enfermedades y los genes? ¿Qué creen ustedes? ¿Conocen su grupo sanguíneo? Porque es muy importante conocer el grupo sanguíneo. Inclusive podríamos pensar que si tuviéramos alguna operación, algún accidente inclusive, es muy importante que conozcamos nuestro grupo sanguíneo. ¿Podemos utilizar la tabla de Punnett para resolver los cruzamientos de grupos sanguíneos? Bueno, vamos a descubrir todo esto el día de hoy. Para el día de hoy lo que vamos a estudiar son la herencia ligada al sexo y los grupos sanguíneos. Y precisamente para introducir un poquito sobre la herencia ligada al sexo es muy importante que conozcamos, recordemos o aprendamos cómo se definen los cromosomas sexuales. Y para eso Lucía nos preparó un video donde explica de una forma muy sencilla un poco sobre esto, así que presten muchísima atención. El otro día me estaba viendo al espejo y vi que tengo las orejas como las de mi mamá, pero el cabello lo tengo del color de papá. Y como hemos estudiado, la herencia biológica es el proceso por el cual la información genética se transmite de padres a hijos e hijas. Es por esto que los miembros de la misma familia tienen características de ambos progenitores. Por ejemplo, acá tengo mi caja de probabilidades con dos opciones vistas en dos compartimentos. Una representa lo materno y lo paterno. En la
primera, a mi derecha, hay 2 cromosomas, por lo que representa la línea materna. En la otra hay un cromosoma X y otro Y, por lo que representa al individuo de la línea paterna. Ahora, si yo tomo al azar uno de cada lado, vamos a ver qué sale. ¿Ok? X del lado materno y del lado paterno salió una Y. Entonces tendremos que el individuo que se va a formar será un macho. Ahora, saquemos otras 2 fichas. A ver, en esta salió una X y de la segunda salió otra X, por lo que el nuevo individuo va a ser una hembra. Dentro de nosotras tenemos un juego de 23 pares de cromosomas, 22 somáticos y un par sexual. En cada par, uno de nuestra madre y uno de nuestro padre. Y ellos a su vez heredaron de forma similar un doble juego de cromosomas de sus padres. El cromosoma que se hereda de la madre es siempre X, pero el que se hereda del padre puede ser X o Y. Existen diferentes cruzamientos en la naturaleza para determinar el sexo de la descendencia, pero la que demostramos aquí ahorita es en nosotros los humanos. Llegamos a una conclusión acertada si pensamos que la determinación biológica del sexo en humanos depende del cromosoma que se herede del padre. Sí, bueno, nos vemos y sigamos investigando. ¿Qué les pareció? ¿Vieron qué sencillo que nos explicó Lucía el asunto de los cromosomas sexuales? Bueno, gracias a ella entonces aprendimos que el par XY corresponde ¿a quién? A los hombres, a los varones. Mientras que el par de cromosomas XX va a corresponder a las mujeres. Esto es muy importante porque lo que vamos a ver ahorita es la herencia ligada al sexo. ¿Y qué es esto de la herencia ligada al sexo? Bueno, vamos a ver dos condiciones, una enfermedad, una condición, y la primera de ellas es la hemofilia. Cuando hablamos de herencia ligada al sexo, nos vamos a entender de que estas enfermedades se van a ver determinadas en el cromosoma X. Por eso era que era tan importante comprender que las mujeres tenemos un par de cromosomas XX y los hombres XY. En el caso de la hemofilia es una enfermedad que afecta el proceso de la coagulación, al estar alterado algunos de los factores de la coagulación. Si uno falla, todo el proceso se altera y el organismo no es capaz de coagular la sangre o detener las hemorragias en este caso. Esta no es una enfermedad que se contagie, es meramente genética y le afecta a 1 de cada 10.000 nacidos. Por otra parte, otra condición que vamos a ver es el daltonismo. ¿Qué sucede con el caso del daltonismo? Bueno, en el caso del daltonismo es una condición que aparece cuando no se pueden ver bien los colores, sobre todo el rojo, el verde, el amarillo, el azul. Si hay, por ejemplo, alguna situación, principalmente en el asunto de la ropa, ¿verdad? Cuando se van a vestir, que haya algún problema con la combinación de colores. Esto es uno de los problemas que podría tener el daltonismo. Por ejemplo, en esa paleta que les presento, si podemos reconocer perfectamente los números que están en cada uno de esos círculos, podríamos decir que no tenemos ninguna alteración en el reconocimiento de colores. ¿Pueden ver los números que están ahí? Por ejemplo, en el círculo, en el primer círculo, vemos un número 7. En el círculo de la par, el B, vemos un 13. En el tercer círculo, vemos el número 16. En el primer círculo de abajo, en el D, vemos el número 8. En el E podemos ver el número 12. Y el último círculo es el número 9. Entonces, si pudieron ver todos esos números, no hay ningún problema. ¿Cómo podemos realizar cruzamientos de este tipo? Bueno, vamos a conocer cómo se pueden definir las enfermedades. Cuando vemos la hemofilia y el daltonismo, vamos a determinar la letra H para la hemofilia y D para el daltonismo. La letra mayúscula va a significar que la persona está sana. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, vamos a conocer. Si tenemos en este caso, observen 2 mujeres porque tengo 2 X. Cada una de esas X está acompañada por la letra mayúscula correspondiente a cada una de las situaciones que vemos. Si están en mayúscula, quiere decir que esa mujer está sana. Pero ¿qué sucede si la mujer está con las letras en minúscula? Pues vamos a decir que es hemofílica o daltónica, está enferma. Pero las mujeres, al tener 2X, podemos presentar una tercera posibilidad.
Y esa es que tengamos una letra mayúscula y una letra minúscula en la otra X. ¿Y qué sería en ese caso esa condición? Una mujer sana portadora. ¿Qué sucede por el contrario con los hombres? Bueno, los hombres solamente tienen una X, entonces solamente tienen dos condiciones. Si presentan la letra mayúscula, ese hombre está sano. Pero si presenta la letra minúscula, ese hombre va a ser daltónico o hemofílico. Hagamos un ejercicio para que lo comprendamos mejor. Determine la probabilidad fenotípica de la descendencia entre un varón hemofílico y una mujer sana portadora. Ojo ahí. Vamos entonces a definir los alelos. El hombre es hemofílico, por lo tanto se encuentra enfermo, una letra minúscula, una H minúscula a la X. Mientras que la mujer dice que es portadora. Vamos a presentar entonces una mayúscula y una minúscula. Los colocamos en la tabla de Punnett, como ustedes ya lo saben hacer, y realizamos el cruce. Vamos a ir viendo cómo va a quedar ese cruce para que interpretemos los resultados. Si nos damos cuenta, en un primer cuadrito nos quedó una combinación de dos X, por lo tanto es una mujer, letra mayúscula y minúscula en las H, por lo tanto es un 25 de mujer sana portadora. El cuadro de la par nos quedó XX con las H minúsculas, por lo tanto esa mujer está enferma. En el caso de los varones nos quedó un hombre sano porque en la X tiene una H mayúscula y uno enfermo porque nos quedó una H minúscula en la X del varón. ¿Se dieron cuenta qué sencillo que es hacer esos cruces? Bueno, eso es muy importante de conocerlo, es parte de todo lo que nosotros vivimos en la cotidianidad. Vamos ahora a conocer un poquito sobre los grupos sanguíneos. En el caso de los grupos sanguíneos, vamos a reconocer 4 fenotipos: la sangre A, la sangre B y la sangre AB y O. En la sangre A vamos a encontrar 2 genotipos que los vamos a definir por las I. Vean que es una I con una A. Las A, las B solamente nos van a representar la sangre, pero las I nos van a definir. Entonces, por ejemplo, esta es sangre A homocigoto y esta de la par es una sangre A heterocigota. Observen, I mayúscula con la A y la I minúscula. La I recesiva no se le coloca una letra. En el caso de la sangre B, tenemos la misma condición. Tenemos sangre B heterocigota, 2 I mayúsculas con la B, y sangre B heterocigota. Observen que es una I mayúscula con una I minúscula, la mayúscula con la letra. ¿Qué pasa con la sangre AB? Que es el receptor universal. En el caso de la sangre AB, la vamos a definir de esta forma: 2 I mayúsculas y cada una con su respectiva letra, A, B. Y en el caso de la sangre O, pues que es el grupo sanguíneo donador universal, lo vamos a representar con 2 I minúsculas. Vean que para los dos casos, tanto la herencia ligada al sexo como grupos sanguíneos, debemos conocer el genotipo. No podemos utilizar una letra que nosotros queramos, sino la que ya está establecida. Vamos a hacer un ejercicio. Dice que Juan presenta grupo sanguíneo tipo A heterocigoto y María tipo B heterocigoto. ¿Cuál es la probabilidad en su descendencia para el grupo sanguíneo tipo O? Hagamos el cruce. Juan, sangre A heterocigota, ya dijimos que es I mayúscula y minúscula y la A únicamente en la mayúscula. Y María dice que es sangre B heterocigota, exactamente la misma condición, solamente que sangre B. Colocamos en la tabla de Punnett y realizamos el cruce. Vean cómo va quedando ese cruce. ¿Cómo interpretamos ese resultado? Veámoslo aquí más sencillo. El primer cuadrito quedó AB. El segundo cuadrito quedó B heterocigoto. Un tercer cuadro corresponde a heterocigoto. Y el último, que es la sangre O, porque son 2 I minúsculas, es el grupo sanguíneo recesivo. Ese es el que ocupábamos saber, porque el problema era
conocer cuál era la probabilidad o la posibilidad de una pareja que tenga sangre A y sangre B de tener hijos sangre O. Imaginen qué interesante. Tal vez no nos hubiéramos podido imaginar que una persona que tiene sangre A y otra sangre B pueda tener sangre O. Sin embargo, ya vieron que es posible y tal vez algunos sean un caso de los de ustedes. Entonces, muy interesante conocer esta parte. Ya como les decía, este es el cierre de los programas de biología y además el de genética. Vamos a recapitular un poco todo lo que hemos visto a lo largo de estas semanas. Un poco de conceptos, aprendieron a hacer cruces, los repasaron porque tal vez lo trabajaron ustedes con las guías de trabajo autónomo en sus colegios. Así que presten muchísima atención, recapitulen y a la vez autoevalúense con la siguiente información. El primer enunciado nos dice: el color en las flores es un ejemplo de fenotipo. ¿Será verdadero o falso? ¿Ustedes qué creen? ¿El color será el ejemplo de un fenotipo? Por supuesto que sí. El fenotipo es todo lo que podemos percibir con los sentidos. El color con la vista, el sabor con el gusto, las texturas con el tacto, todo eso corresponde a fenotipo. Vamos con la siguiente. El siguiente par de alelos muestra la condición heterocigoto y vemos 2A mayúscula. ¿Será heterocigoto 2A mayúscula? ¿Qué creen ustedes? Según lo que vimos, no es así, es falso. La condición AA mayúscula, así como AA minúscula, corresponden a la condición homocigotos porque son iguales. Para ser heterocigoto debería ser A mayúscula con minúscula. Vamos con la que sigue. Cuando nos referimos a una sola característica, hablamos de un ejemplo para cruce monohíbrido. Por ejemplo, el color de los ojos. ¿Será esto verdadero o falso? Una sola característica monohíbrido. Claro que sí, es verdadero. Podemos referirnos cuando hablamos de tipos de tallo, el color de las flores. Estamos hablando de una sola característica. Seguimos repasando. La posibilidad de manifestarse a la vez dos características o fenotipos dominantes no existe. ¿Verdadero o falso? ¿Ustedes qué creen? ¿Se pueden determinar dos fenotipos dominantes? Falso, sí existe y se llama codominancia. Vean, por ejemplo, un caballo pinto. Podemos ver que se manifiesta tanto el color café como el color blanco. Vamos a ver. Esta dice, cuando se presenta un fenotipo intermedio entre dos características, estamos frente a un caso de herencia intermedia o dominancia incompleta. ¿Será esto verdadero o falso? Fenotipos intermedios. Por supuesto que sí. Y veamos este ejemplo. Un toro rojizo se cruza con una vaca blanca y su descendencia es color ruano. Este es un ejemplo de dominancia incompleta. ¿Cómo les fue? ¿Lograron recapitular y a la vez evaluaron un poquito todo lo que hemos aprendido? La genética es maravillosa y es uno de mis temas favoritos de la biología. Es importante que ustedes se autoevalúen y se hagan algunas preguntas. ¿Comprendimos con claridad el campo de estudio de la genética? Quedó bien claro, ¿verdad que sí? En 3 programas que hemos desarrollado sobre genética. ¿Pueden reconocer con facilidad términos de la genética aplicados a la vida cotidiana? Yo espero que sí. Recuerden que empezando por nuestras características físicas, pues ya ahí estamos viendo el fenotipo, por ejemplo. He podido resolver los ejercicios de cruzamientos con la tabla de Punnett. Yo estoy segura que sí, que lograron hacer esas tareas y aprendieron bastante a mi lado. Y vean que ya nos vamos acercando un poquito más a la Navidad. Es importante que ahora nos detengamos un momento a disfrutar un poco sobre este tiempo. Y es que yo quiero agradecerle un poquito y a mis colegios a los que yo represento. Darles las gracias por el apoyo a mis compañeros, a mis estudiantes.
Del Liceo Braulio Carrillo, a mis estudiantes de 10º año, a mis compañeros y a mi director por su apoyo incondicional, don Abel Guzmán. En el CTP Dulce Nombre también a mis compañeros y a mis queridos estudiantes de 9º año. Y a mi querida institución el CONET, que también representé durante este año. Así que de esta forma casi que nos vamos despidiendo. Esto es importante que ustedes pues hagan ahorita un tiempo de descanso, de reflexión. Nos decía Albert Einstein que cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo y eso lo descubrimos este año, que a pesar de la pandemia, a pesar de todos estos tiempos que hemos vivido, hemos logrado aprender. No se ha detenido nuestro proceso de aprendizaje y eso es gracias al esfuerzo que ustedes han hecho, el esfuerzo que han hecho para que todo este equipo de Aprendo en Casa que está detrás de cámaras, pues haya podido lograr todo lo que ustedes han visto hasta el momento. Un agradecimiento y un saludo en nombre a mi mentora, doña Rita Sandí, que ha sido mi acompañante, la asesora nacional de biología. Y bueno, quiero dejarles, antes de irme, un mensaje muy especial de mi parte para ustedes. No pierdan la esperanza en los tiempos difíciles, como este año, porque nos hacen más fuertes. El 2021 será una oportunidad para seguir construyendo sueños. Gracias a ustedes que hicieran que todo esto valiera la pena. Y ahora pues me despido. Recuerden que mi nombre es Carolina Serrano Guillén. Espero que nos volvamos a encontrar en algún momento y espero que hayan disfrutado de estos programas tanto como yo. Síganse cuidando y con ello cuiden a sus familias. Disfruten de esta época tan especial como es la Navidad. Hasta luego.